Pacifismo burgués y pacifismo socialista. Publicado por primera vez en 1924 en Leninsky Sbornik 2, firmado NL, se publica de acuerdo al manuscrito. Artículo o capítulo 1. Viraje en la política mundial. Hay síntomas de que tal viraje se produjo o está a punto de producirse, es decir, un viraje de la guerra imperialista a la paz imperialista. He aquí los síntomas principales. Ambas coaliciones imperialistas están indudablemente en extremo agotadas. Se ha hecho difícil continuar la guerra. Los capitalistas en general y el capital financiero en particular hallan difícil desplumar a los pueblos más sustancialmente de lo que ya lo hicieron en forma de escandalosas ganancias de guerra. El capital financiero de los países neutrales, Estados Unidos, Holanda, Suiza, etc., que obtuvo enormes ganancias de la guerra, está saciado. La escasez de materias primas y de víveres torna difícil la continuación de su productivo negocio. Alemania está haciendo tenaces esfuerzos por inducir a uno u otro aliado de Inglaterra, su principal rival imperialista, a que la abandone. El gobierno alemán ha hecho declaraciones pacifistas seguidas por declaraciones similares de una serie de gobiernos neutrales. ¿Existen probabilidades de una pronta terminación de la guerra? Es muy difícil dar una respuesta positiva a esta pregunta. A nuestro parecer, se presentan dos posibilidades bastante claras. Primero, la conclusión de una paz por separado entre Alemania y Rusia, aunque quizá no en la forma corriente de un tratado formal por escrito. Segundo, esa paz no se concluirá. Inglaterra y sus aliados todavía están en condiciones de aguantar 1 o 2 años más, etc. Si la primera suposición es correcta, la guerra terminaría, si no inmediatamente, en un futuro cercano, y no se pueden esperar cambios importantes en su curso. Si la segunda suposición es correcta, entonces la guerra podría continuar indefinidamente. Examinemos la primera posibilidad. Que una paz por separado entre Alemania y Rusia se estuvo negociando recientemente, que el propio Nicolás II o la influyente camarilla palaciega son partidarios de una paz semejante, que en la política mundial se producía un viraje de la alianza imperialista entre Rusia e Inglaterra contra Alemania hacia una alianza no menos imperialista entre Rusia y Alemania contra Inglaterra, todo esto está fuera de duda. El reemplazo de Sturmer por Trepov, la declaración pública del gobierno zarista de que el derecho de Rusia sobre Constantinopla ha sido reconocido por todos los aliados y la creación por Alemania de un Estado polaco separado, todo esto parece indicar que las negociaciones sobre una paz por separado terminaron en un fracaso. Quizás el zarismo inició estas negociaciones solo para extorsionar a Inglaterra, para lograr un reconocimiento formal e inequívoco del derecho de Nicolás el Sanguinario sobre Constantinopla y ciertas garantías de peso de ese derecho. Esta suposición no tiene nada de improbable, dado que el propósito principal, fundamental de la actual guerra imperialista es el reparto del botín entre los tres principales rivales imperialistas, los tres bandoleros, Rusia, Alemania e Inglaterra. Por otra parte, mientras más claro es para el zarismo que no existe posibilidad práctica militar de recuperar Polonia, conquistar Constantinopla, quebrar el férreo frente de Alemania, que ésta ajusta, acorda y fortifica magníficamente con sus recientes victorias en Rumania, más se ve obligado el zarismo a concluir una paz por separado con Alemania, esto es, a trocar su alianza imperialista con Inglaterra contra Alemania por una alianza imperialista con Alemania contra Inglaterra. ¿Por qué no? ¿No estuvo acaso Rusia al borde de una guerra con Inglaterra como resultado de su rivalidad imperialista a propósito del reparto del botín en Asia Central?
¿Y no estuvieron acaso Inglaterra y Alemania negociando una alianza contra Rusia en 1898? Acordaron entonces secretamente repartirse las colonias portuguesas en la eventualidad de que Portugal no cumpliera sus obligaciones financieras. La tendencia creciente entre los círculos imperialistas dirigentes de Alemania hacia una alianza con Rusia contra Inglaterra estaba ya claramente definida varios meses atrás. La base de esta alianza evidentemente ha de ser el reparto de Galicia. Es muy importante para el zarismo estrangular, el centro de la agitación ucrania y de la libertad ucrania, de Armenia y quizá de Rumania. En efecto, en un diario alemán se deslizó la insinuación de que Rumania podría ser dividida entre Austria, Bulgaria y Rusia. Alemania podría acordar algunas concesiones menores al zarismo a cambio de una alianza con Rusia y quizá también con Japón contra Inglaterra. Una paz por separado entre Nicolás II y Guillermo II pudo haber sido concluida en secreto. Ha habido casos en la historia de la diplomacia de tratados que nadie conocía, ni siquiera los ministros, a excepción de 2 o 3 personas. En la historia de la diplomacia ha habido casos de grandes potencias que se reunían en congresos europeos después que los principales rivales habían decidido, entre ellos secretamente, las cuestiones principales. Por ejemplo, el acuerdo secreto entre Rusia e Inglaterra para saquear Turquía antes del Congreso de Berlín de 1878. No sería en absoluto sorprendente que el zarismo rechazara una paz formal por separado entre los gobiernos, considerando, entre otras cosas, que debido a la situación actual de Rusia, Miliukov y Guchkov, o Miliukov y Kerensky, podrían apoderarse del gobierno, y que al mismo tiempo concluyera un tratado secreto, informal, pero no menos duradero, con Alemania, estipulando que los dos eminentes contratantes seguirían juntos una determinada política en el futuro Congreso de Paz. Es imposible decir si esta suposición es o no correcta. De todos modos, está 1000 veces más cerca de la verdad. Es una descripción mucho mejor del real estado de cosas que las piadosas frases sobre la paz que intercambian los gobiernos actuales o cualquier gobierno burgués basadas en el rechazo de las anexiones, etc. Esas frases son o bien ingenuos deseos o bien hipocresía y mentiras destinada a ocultar la verdad. Y la verdad del momento actual, de la guerra actual, de las actuales tentativas de concluir la paz, es el reparto del botín imperialista. Este es el fondo de todo, y comprender esta verdad, manifestarla, mostrar las cosas como realmente son, es la tarea fundamental de la política socialista, a diferencia de la política burguesa, cuyo objetivo principal es ocultar, disimular esta verdad. Ambas coaliciones imperialistas se apoderaron de una determinada cantidad de botín, y los dos principales y más fuertes bandoleros, Alemania e Inglaterra, fueron los que más arrebataron. Inglaterra no perdió un palmo de su territorio ni de sus colonias. Adquirió, entrecomillado, las colonias alemanas y parte de Turquía, Mesopotamia. Alemania perdió casi todas sus colonias, pero adquirió territorios inmensamente más valiosos en Europa, al apoderarse de Bélgica, Serbia, Rumania, parte de Francia, parte de Rusia, etc. Ahora se lucha por la división de ese botín, y el jefe de cada una de las pandillas de ladrones, es decir, Inglaterra y Alemania, en cierto grado deben recompensar a sus aliados, los cuales, a excepción de Bulgaria y en menor medida Italia, sufrieron pérdidas muy grandes. Los aliados más débiles perdieron más. En la coalición inglesa, Bélgica, Serbia, Montenegro, Rumania fueron aplastados. En la coalición alemana, Turquía perdió a Armenia y parte de la Mesopotamia. Hasta ahora Alemania se ha asegurado indudablemente un botín mucho mayor que el de Inglaterra. Hasta ahora ha vencido Alemania, demostró ser más fuerte de lo que nadie lo previó antes de la guerra. Por lo tanto, como es natural, a Alemania le convendría concluir la paz cuanto antes, pues su rival aún podría, de dársele la oportunidad más ventajosa concebible, aunque no es muy probable, movilizar una más numerosa reserva de reclutas, etc. Tal es la situación objetiva, tal es la situación actual en la lucha por el reparto del botín imperialista. Es muy natural que esta situación dé lugar a conatos, declaraciones y pronunciamientos pacifistas
principalmente por parte de la burguesía y los gobiernos de la coalición alemana y de los países neutrales. Es igualmente natural que la burguesía y sus gobiernos se vean obligados a hacer todos los esfuerzos posibles para engañar al pueblo, para ocultar la horrible desnudez de una paz imperialista o el reparto del botín mediante frases enteramente falsas sobre una paz democrática, la libertad de las naciones pequeñas, la reducción de armamentos, etc. Pero si es natural que la burguesía trate de engañar al pueblo, ¿de qué manera cumplen su deber los socialistas? De esto nos ocuparemos en el próximo artículo o capítulo.